Eugenia Ellis, hice la licenciatura en Matemática en la Facultad de Ciencias en la Universidad de la República y luego hice el doctorado en Matemática en la Universidad de Valladolid, en España. Y durante mi formación también hice estancias en la Universidad de Buenos Aires. Cuando terminé el doctorado, hice un postdoctorado en la Universidad Libre de Berlín y finalmente volví al Uruguay y soy profesora adjunta de la Facultad de Ingeniería en el Instituto de Matemática. Desde el 2019 hasta la fecha he sido responsable del proyecto K-Teoría y Conjeturas de Isomorfismo, que es un proyecto financiado por la ANI. Soy Jasmine Finot, soy docente grado 1 del IMER en la Facultad de Ingeniería y actualmente estoy realizando una maestría en Matemática. Me empecé a interesar por la K-Teoría cuando realicé el trabajo final de la licenciatura, donde estudié el teorema de la obstrucción de finitud de Wurm. Bueno, mi nombre es Eusebio Gardela, soy uruguayo, vivo en Suecia, soy profesor de matemática en Suecia, estudié acá hasta el 2010, hice la licenciatura y la maestría en matemática y después me fui a Estados Unidos a hacer el doctorado y después del doctorado me fui a Alemania a hacer un postdoctorado por 6 años y bueno, desde octubre estoy en Suecia, en Gotemburgo, trabajando de profesor de matemática. Bueno, mi nombre es Gisela Tartaglia, yo soy argentina, vengo de la ciudad de La Plata, hice la licenciatura en matemática en la ciudad de La Plata y después el doctorado en la UBA, con Guillermo Cortiñas como director. Y ahí fue que conocí a Emanuel, a Santiago y a Euge. Soy Guillermo Cortiñas, soy matemático, soy profesor en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET en Argentina. Mi nombre es Rafael Parra, soy docente del Instituto de Matemática y Estadística de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y mi vinculación con este proyecto es a través de 2 trabajos. Mi nombre es Emanuel, hice la licenciatura y el doctorado en Matemáticas en la Universidad de Buenos Aires. Ahí fue que las conocí a Eugenia, que estaba terminando su doctorado, a Gisela y a Santiago. ¿Qué es la K-Teoría? Bueno, la K-Teoría es una herramienta que se usa en varias áreas de la matemática. En este proyecto en particular estamos viendo ciertas particularidades en la topología algebraica y en la geometría no conmutativa. En la topología algebraica se estudian las formas analizando ciertos objetos algebraicos, como los grupos. Los espacios topológicos, como por ejemplo curvas, superficies o cosas más raras que no podemos imaginar, son más complejos que los objetos algebraicos, como por ejemplo grupos o espacios vectoriales. Una teoría de homología es una manera ordenada de asignarle a cada espacio topológico un objeto algebraico. La idea es obtener información sobre los espacios topológicos estudiando los objetos algebraicos asociados. En esta asignación se pierde un poco de información, por ejemplo, espacios que son homotópicamente equivalentes, es decir, que pueden deformarse de manera continua uno en el otro, tienen la misma homología. Pero es justamente esta pérdida de información lo que hace que sea más fácil hacer las cuentas del lado del álgebra. Una teoría de homología queda determinada por lo que vale en el punto, es decir, por los coeficientes de la teoría de homología. Una manera de definir la homología G equivariante es mediante la topología controlada. Entonces, ¿qué es lo que estudia la topología controlada? Supongamos que tenemos un espacio y en este espacio tenemos una noción de distancia entre los puntos. En algunos de esos puntos yo puedo asignarle a estos puntos objetos algebraicos, por ejemplo, espacios vectoriales. Y entre estos objetos, entre estos espacios vectoriales, puedo tener funciones, puedo tener flechitas. A estas flechitas las voy a llamar morfismos, ¿sí? Entonces, la noción que tengo de la distancia entre estos puntos me va a permitir asignarle un tamaño a ese morfismo, a esa flechita, una longitud a la flechita. Entonces lo que queremos controlar es justamente el tamaño de este morfismo.
ejemplo que a mí me gusta siempre comentar es el siguiente. Y me gusta mucho porque ilustra un poco el espíritu de la topología algebraica, que es el estudio de las formas analizando objetos algebraicos. El problema es el siguiente. Tenés un cuadro y tenés 3 clavos. Entonces querés colgar ese cuadro de una manera tal que si vos sacás un clavo, ese cuadro se cae. ¿Sí? Es claramente un ejemplo de un problema de formas, ¿sí? Porque es cómo paso el lazo que sostiene el cuadro de manera tal que el cuadro esté sostenido y que cuando sacamos un clavo cualquiera eso cae, ¿sí? Entonces, ese problema se puede traducir en palabras en 3 letras. Y la K-teoría, en la topología algebraica, nos da información a través de la estructura algebraica de estos grupos K acerca de la forma que tiene el objeto que estamos estudiando, en este caso un espacio topológico. Los doble complejos son espacios que se construyen inductivamente pegando discos. Estos espacios tienen muy buenas propiedades y son todavía más fáciles de trabajar cuando son finitos, o sea, cuando pegamos finitos discos. Entonces, una pregunta bastante natural que surge es cuándo tenemos un espacio que va a ser parecido a un doble complejo finito. Y esta pregunta se responde con el teorema de obstrucción de finitud de Wall, que lo que nos dice es que tenemos los espacios, les asignamos un cierto invariante que vive en el K0 de cierto anillo, y si ese invariante es 0, entonces el espacio va a ser parecido a un doble complejo finito. Bueno, me dedico a la investigación, particularmente en álgebra. Últimamente me he interesado en cosas relacionadas con grafos, que son dibujitos que uno hace con puntitos y flechas, y distintos invariantes que uno le asocia a esas cosas, y las interrelaciones entre ellos. Mi área de investigación son las álgebras de operadores y más concretamente las estrellas álgebras, que son objetos que ayudan a modelar el estudio de la mecánica cuántica. Y para entender la mecánica cuántica hay que empezar por la mecánica clásica, que es la mecánica newtoniana, que es la que estudia intenta describir magnitudes de objetos macroscópicos, como un auto, un avión, una persona, objetos que uno puede ver con los ojos. Y es la mecánica que estudiamos en el liceo, y posición, velocidad, aceleración, todas esas cosas, el estudio de esas magnitudes se vio ayudada y fue posible por el desarrollo del cálculo Newton hace 200 años o más. Y bueno, con el avance de la física, cuando los científicos quisieron estudiar magnitudes microscópicas o elementos microscópicos como los átomos o los electrones, esa teoría que desarrollaron, la mecánica clásica, no alcanzaba para describir los fenómenos que ellos veían, porque, por ejemplo, la mecánica clásica no permite explicar por qué los electrones orbitan alrededor del núcleo de un átomo. Bueno, y los intentos de entender esos fenómenos derivaron en el desarrollo de la mecánica cuántica, que es la que se encarga de describir o explicar fenómenos microscópicos de magnitudes de objetos que son tan pequeños que uno no puede ver, que no puede experimentar con ellos. Y la mayor diferencia es que la propia medición de una magnitud, por ejemplo la posición o la velocidad de un objeto microscópico, la propia medición afecta el estado del objeto. O sea, imagínate que si vos querés medir, por ejemplo, la temperatura de un átomo y le acercás a un objeto que pueda medir su temperatura, al acercarlo es tan chiquito este objeto que lo estás alterando. Entonces, el hecho de medir la temperatura va a afectar la temperatura. En la geometría no conmutativa se estudian espacios no conmutativos a través de su álgebra de funciones. Los espacios no conmutativos son espacios que no se pueden dibujar, pero sí se pueden estudiar a través de estas álgebras. Estas son las C-estrellas álgebras, y la estructura C-estrella es lo que le da la noción de forma. La K-teoría es una de las herramientas que nos permite tener información acerca de estas C-estrellas álgebras. El hecho que la medición en sí afecte el estado de
del objeto, eso se relaciona con el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y en lo que desemboca esto es que no existen mediciones exactas de estas magnitudes para estos objetos. Y las estrellas álgebras, las álgebras de operadores en general, pero las estrellas álgebras en particular, lo que te ayudan es a modelar estos fenómenos, te dan un marco teórico matemático sólido para poder estudiar estos fenómenos y poder hacer sentido de qué quiere decir que no puedes medir estas magnitudes. Y concretamente la forma que uno lo modela es todas estas magnitudes a medir se representan por operadores hermitianos en un espacio de Hilbert, y uno lo que en definitiva estudia en matemática o en matemática física es las estrellas álgebra que estos operadores hermitianos generan. Y, por ejemplo, una de las herramientas más usadas en el estudio de estos objetos es la K-teoría, que es uno de los puntos fuertes de este proyecto, y en qué nivel o en qué medida la K-teoría de una estrella álgebra te permite recuperar las estrellas álgebra en su totalidad. En particular, todos los operadores que tenés en sus estrellas álgebra y todas las mediciones de objetos microscópicos que te interesan. En el proyecto también analizamos las conjeturas de isomorfismo en los diferentes contextos, tanto en la topología algebraica como en la geometría no conmutativa. Y una de las preguntas que siempre nos hacemos es si podemos aplicar técnicas de un contexto al otro. En matemática, los avances en investigación se mueven muchas veces por preguntas que la gente se hace, que se difunden, que son interesantes, conjeturas. Y bueno, en mi caso particular, en estos años, hubo un problema, una conjetura en la que estuve trabajando. Es si ciertos invariantes asociados a grafos, que se llaman grupos de Vauban-Franks, determinan completamente a otros invariantes algebraicos, que son las álgebras de Leibniz de los grafos. Y bueno, nunca habíamos trabajado juntos, si bien tenemos la misma área de investigación, nunca habíamos trabajado juntos, y con el proyecto de matemáticas en el Cono Sur, que fue un encuentro que se hizo en Montevideo en 2018, nos juntamos para armar un grupo de investigación. Como en estos encuentros, que son bastante novedosos, la forma en que se desarrolla es bastante novedosa, la idea es que haya distintos grupos de investigación de matemática, pero liderados por mujeres. Entonces con Euge armamos un grupo, éramos las líderes del grupo y se sumaron Emma y Santi, y así comenzó nuestro proyecto. Arrancamos con ese encuentro presencial en Montevideo, estuvimos una semana trabajando, dándole forma al trabajo, al tema que queríamos abordar, y después tuvimos que seguir obviamente virtual, porque somos todos de lugares distintos, Montevideo, La Plata, Buenos Aires. Trabajamos mucho tiempo de manera virtual, pero cuando podíamos nos hacíamos una escapadita a Montevideo y estábamos una semana, un par de días acá, y en esos encuentros se fue cerrando un poco más el trabajo que finalmente salió publicado en el 2020. En nuestro trabajo estudiamos dos ejemplos particulares de grupos y por lo tanto de espacios, y mostramos explícitamente que si un morfismo tiene tamaño lo suficientemente chico, va a ser cero en la K-teoría. Y más aún, que todo elemento de la K-teoría se puede representar por un morfismo de tamaño tan chiquito como uno quiera. Y mi vinculación con este proyecto es a través de dos trabajos. El primero de ellos ya fue concluido y publicado el año pasado. Actualmente estamos desarrollando un segundo trabajo, estamos a punto de terminarlo, y lo que estamos haciendo es estudiando el mismo problema pero desde un punto de vista más categórico. Un espacio topológico tiene alguna simetría, podemos considerarlo como G-espacio, donde G es su grupo de simetrías. Hay una versión de la homología G equivariante, que tiene en cuenta las simetrías del espacio topológico. Cuando uno trabaja con G-espacios, hay varios espacios de dimensión cero esencialmente distintos, es decir, no homeomorfos. Estos son los espacios de órbitas, es decir, los cocientes G sobre H, donde H es un subgrupo de G.
una teoría de homología G equivariante queda determinada por lo que vale en estos espacios de órbitas. En nuestro trabajo con Eugenia, lo que hicimos fue probar que la homología G equivariante con coeficientes en la K-teoría homotópica de Waibel puede expresarse en términos de K-teoría algebraica bivariante G equivariante. Bueno, y finalmente, en el contexto de este proyecto pudimos dar un paso grande y poder hacer el vínculo que estábamos buscando, o sea, relacionar el lado izquierdo de la conjetura del K-isomorfismo como en términos de los grupos de K-teoría bivariante. Los resultados en la matemática son lentos, pero no pierden vigencia. Los teoremas son para siempre porque nos acercan a una verdad que no caduca. Para mí es un privilegio poder acceder a la belleza de la matemática. Debo confesar que no me fue fácil, ni tampoco lo es, perseverar para entender ciertos resultados matemáticos. Pero como dijo Mariam Mirzakhani, se necesita energía y esfuerzo para ver la belleza de la matemática. Yo creo que la belleza se aprecia cuando entendemos esa verdad que nos es revelada en cada teorema.